¿sí? Este material, esperen, ahí, fui muy rápido. No, fui para... Voy a ir, esto ya lo vimos, quiero ir a los materiales. Bueno, ¿cómo tiene que ser la relación con la cera? ¿No? Acá. ¿Sí? Hay un número máximo de escalones que se pueden usar, ¿sí? Hay un tamaño de los asientos, ¿sí? Acá se muestra cómo se tiene que crear una buena zona de cruce para que esa ochava sea bien articulada, sobre todo en el material. Un cambio de elevación exitoso que permita acceso, no puede tener un número, el número de escalones tiene que permitir una buena visibilidad y un buen acceso, y siempre tiene que estar acompañado por rampa, y no tiene que generar, porque en la primera normativa permitían a lo mejor plazas que estaban como en pozos, o plazas que estaban 30 escalones arriba, porque les convenía sacar el uso del suelo de esa manera, porque, digamos, para el uso de la oficina o el uso del estacionamiento. Ahora no, hay un límite. En lo posible que esté al mismo nivel o no más de 3-4 escalones. Entonces acá da la profundidad del escalón, la altura del escalón, cómo tiene que ser la ruta de circulación que está planteada, que tiene que ser clara para atravesar. Por ejemplo, acá te muestra que la marquesina no puede avanzar demasiado sobre el espacio público. Esta marquesina que tiene para señalar el barcito. Acá muestra cómo de alguna manera hay una división con el material de la vereda, pero la apertura es franca, ¿sí? Y no puede haber, ahí lo que está ahí puesto, que se ve esa línea gris, es el cartel de que es espacio público de uso público, ¿no? Que no se puede negar, no se puede negar el acceso. Son todas de libre acceso. Ah, es maravilloso. Claro, entonces cuando uno va a Nueva York y uno ve todo esto, claro, hay 600, la mayoría están en Manhattan, ¿no? Y dan normas del ancho del asiento, el alto del respaldo, cuando son con respaldo, un mínimo tienen que tener respaldo por si hay gente con discapacidad, cuánto de verde de acuerdo al tamaño, cuánto de sombra, ¿sí? Todas estas son plazas privadas. Bueno, sigo mostrando la iluminación para la noche, que es bueno que no genere, digamos, reflejos molestos. Esta es la cartelería, ¿no? Dice, abierto al público de 7 a 10, algunos pueden estar abiertos 24 horas, ¿sí? Y esta es la cartelería obligatoria del diseño común, ¿no? Y para el verano y para el invierno. Y que todos tienen que tener acceso para discapacitados, ¿no? A ver, acá por ejemplo, además digamos, de la señalización propia, pueden poner algún símbolo extra, por ejemplo esta escultura, ¿no? El arte acá le pusieron una fuente de luces, también pueden tener sillas sueltas. Acá el cierre tiene que ser con elementos que digamos que se escondan a nivel del piso, ¿sí? Y que no tengan una altura mayor de 5 pies, de 1,50 m, ¿sí? Se esconden o se pliegan, ¿sí? Se esconden o se pliegan, no tienen que obstruir en el horario de apertura, ¿sí? Tienen que sacarse, no pueden quedar barreras donde yo coloco los paneles, tienen que ser sacadas, deben ser removidas. Si había barreras donde estaba el cierre nocturno, esas barreras tienen que ser removidas. Aquí muestran, por ejemplo, un kiosco en esta pequeña plaza.
esta toda la parte de gastronomía, ¿no? Ellos se dieron cuenta que el tener actividades gastronómicas, la entrada de los edificios a las tiendas genera una buena conexión y tienen que tener acceso directo. El uso de transparencias es beneficioso. Y el tema de tener paredes verdes o murales, si es que yo tengo muros laterales de la plaza, ¿no? Acá se ve, este gráfico quería llegar, acá se ve la evolución, ¿no? La evolución de los parques. En 1963 recién empezó la norma a hacerse realidad, y danse cuenta que en 1970 había 114, más o menos en el 71 es donde William White revisa las normas, revisa lo que pasaba con la aplicación de las normas, y encontró con que muchos hacían una cosa realmente comercial y que le hacía mucho daño a la ciudad, porque en un espacio de muy mala calidad, se revisan las normas y empieza a haber más construcción. Y dense cuenta que el auge más grande, cuando hay la nueva normativa, teníamos 300 en 1982, y en este momento, del 1982 al 2017, hay 551 en Manhattan, ¿no? La mayoría están en Manhattan. Entonces acá está como la línea de tiempo. Se inaugura en 1961, en 1968-75 hay nuevos tipos de espacios, algunos que salieron bastante mal. En el 75 y 77 se hacen mejoras y se implanta el manual de estándares. Después hubo cambios incrementales y recopilación de datos y publicación de libros. En el 2000 se hizo un libro con todos los ejemplos de las plazas, de la ficha de cada uno. En el 2000, a ver cuántos había. En el 2000 ya había 513, ¿no? Y se hace un libro. Y bueno, y se fue. En el 75-77, a raíz de todo este trabajo de White, se hacen las mejoras más importantes, ¿no? Bueno, acá explica cómo fue la resolución, ¿sí? Que fue basada en el SIGRAMS. El SIGRAM fue como la idea que se evaluó. Entonces, los estándares establecen un límite máximo de bonificación del 20% del área de piso máxima permitida para cualquier lote. Las bonificaciones fueron por derecho, lo que significa que los desarrolladores solo necesitan demostrar el cumplimiento de los requisitos, van por derecho, esto no se evalúa en la comisión de planeamiento, lo miran como un trámite estándar, ¿sí? Si es que cumplen con los requisitos de diseño. Bueno, la plaza esta fue construida en 1967, y acá van a ver diferentes, esta fue en 1982, esta ya con verde es de 2015, ¿sí? Algunas fueron mejorando, esta es de 2012, y acá está el trabajo de White. En 1975 hubo importantes mejoras en los estándares de las plazas. Con el tiempo se hizo evidente que era necesario mejorarlos. Las plazas construidas según los estándares de 61 trajeron luz y aire al nivel de la calle, pero la gran mayoría no proporciona espacios públicos abiertos utilizables. Eso se debió a que los estándares no requerían asientos, iluminación o árboles, y más bien solo permitían elementos como mástiles, entrada de vehículos, entrada de garage. El resultado, espacios abiertos infrautilizados. En 1975, con el beneficio de la retrospectiva y alentado por los estudios de investigación producidos por William H. White, el departamento adoptó la enmienda Espacio Abierto Urbano en 1975, que mejoró significativamente los diseños y la usabilidad de las plazas. Estableció 3 categorías de espacios: vestíbulo al aire libre, ampliación de acera y plaza urbana. Similar al de las plazas del 61, proporción a estos espacios generó bonificaciones en distritos de oficina de alta densidad. Sin embargo, las bonificaciones ya no se permitían por derecho, sino de conformidad con una certificación del presidente del Departamento de Planificación. Esto aseguró que los espacios cumplían con los estándares de diseño recientemente establecidos, pero ahora son de derecho, porque ya la gente está acostumbrada a los estándares, ¿no? Aprendiendo de la falta de usabilidad de las plazas de 1961 como de derecho, los estándares de diseño para las plazas urbanas requerían que los propietarios brindaran servicios que normalmente se encuentran en los parques públicos, como asientos, plantaciones, árboles, iluminación, acceso a la ley de discapacidad y señalización.
También requería que la plaza estuviera sustancialmente abierta a la acera, estar más o menos al nivel de la acera adyacente, y que el propietario presente una fianza de cumplimiento para garantizar un mantenimiento adecuado. Se introdujeron cafés y kioscos al aire libre, mientras se prohibieron los elementos poco atractivos, como las entradas y salidas de aire. Se construyeron 40 plazas urbanas bajo estas regulaciones, que permanecieron vigentes hasta que fueron reemplazadas por los estándares de diseño de plazas públicas, que son estos que vimos, que son de 2007. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos un poco, esta es de 2002 y 2003, esta es del 77, en el 83 modificada en el 2010, ¿no? Igual tiene ventilaciones, no es muy linda, pero también el espacio es bastante chico, ¿no? Esa no es gran cosa. Bueno, acá tenemos otra más atractiva. Ahora, lo que pasa que con semejante, esta está muy bien. Bueno, esto después lo pueden ver solos. Vamos a pasar a las dudas del trabajo de ustedes. Stop share. Voy a abrir, chicos, una carpeta de espacio público que le vamos a poner unidad 10, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es la última, ¿sí? Entonces voy a subir esta presentación y voy a subir el libro de White, que está en inglés para que lo queden, y este Word, ¿de acuerdo? ¿Les quedó claro un poco la idea de que se puede con las normas estimular el espacio público también, ¿sí? Y creo que es muy buena la idea de que haya una guía de diseño, ¿sí? De cómo tiene que ser una plaza, sobre todo si está dada por un bono de retribución para tener más permiso de construcción. Yo no sé si a lo mejor en lotes tan chicos como los de Concepción, pero en la zona central a lo mejor sería bueno tener espacio público en espacios comerciales, ¿no? Y generar algún tipo de bonus. Se podría analizar. El lote un poco conspira, pero está buena la idea de tener más liberación. Digamos, en calles tan angostas sería bueno tener una cierta... Porque en este momento, cuando hay retiro para irse en altura, abajo no pasa nada. Claro. Y es un desastre, ¿sí? Habría que pensarlo. Vamos a hacer algún ejercicio con esto, habría que pensarlo. Bueno, ¿les gustó un poco la investigación? ¿Qué les pareció? A ver, Pepo, vos que la conocías, el tema. No en detalle, muy interesante, muy buena. A ver, los chicos, ¿les gustó? Bueno, listo. A ver, ahora te dejamos. A ver, algún alumno que no me cuente algo. Estuve todo el fin de semana con este tema. No, está muy bueno, muy bueno. Un poco tratar de ver por qué está lindo Nueva York. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quiénes conocen? ¿Quiénes estuvieron? ¿Pepo, estuviste? No conozco. Yo tampoco. Tengo que ir. ¿Ninguno fue? Bueno, les recomiendo, sí, vale la pena. Vale la pena y no es tan caro. Si son chicas, yo les recomiendo, yo siempre fui a unas monjas, en la 54 y 11, cerca de una zona industrial. Yo tenía enfrente Sony Music, unas monjas que el alojamiento es baratísimo, y bueno, tenés que volver antes de las 11 de la noche, ¿no? Pero... Diego fue un hostel, y realmente no es caro. No es caro. Y comes en la calle, por todos lados hay barcitos, y hay comida de todo tipo, y comes en el Central Park o en cualquiera de estas placitas. La verdad que es un lugar, vale la pena, vale la pena. Y ahí ahora por 15 dólares tenés el subte, creo que 10 o 15 dólares tenés el subte toda la semana. 15 dólares el subte toda la semana, 24 horas. Acá vino entusiasmado Diego, que vino contentísimo. Yo no usé transporte público, estaba tan entusiasmada las veces que fui que solo caminé, pero caminé todo el día. A mí que me gusta caminar de punta a punta, caminaba, qué sé yo, 20 kilómetros, 30 kilómetros por día. No, a Staten Island no fui, pero bueno. Bueno, prendan las luces y pasamos a las dudas del trabajo práctico.
Y yo ya les aseguro que estuve horas con esto. Pero bueno, me parece que era bueno, es un aporte interesante. Y podemos hacer algún tipo de paper para algo. Está todo acumulado de diferente bibliografía, ¿viste? Me parece que también es interesante para reflexionar que las normas, cuando son con premio, si no tienen a su vez una clara directiva de cómo se va a aplicar, pueden no generar digamos, un impacto positivo, ¿sí? Lo que este hombre analizó era que algunas tenían hasta impedido el acceso. Ahora el hecho de que sea público, no pueden, digamos, tiene el bono, y el bono puede ser mucha plata, ¿no? Porque viste, es un 20%, es mucho. Pero tiene la obligación de mantener el espacio y la gente no puede ser impedida de sentarse ahí. No podés regular el acceso y podés reclamar y tenés derecho, es derecho de uso público. Eso me parece que en este momento ahora es de aprobación directa, porque ya estas pautas de diseño yo pienso que ya están internalizadas, ¿vieron? Al principio pasaban por comisión, pero ahora ya se saben que las plazas tienen que ser así, que tienen que tener verde, que tienen que tener césped, que tienen que tener bancos, que tienen que tener buena iluminación, y todo, ya ahora son de aprobación directa si se cumple el estándar. Al principio era muy... pasaba por la comisión, digamos, ¿sí? Bueno, dudas con respecto al trabajo práctico de recolección. ¿Alguien tiene algún mapeo, algún planteo de precio del suelo? Yo tengo una duda con respecto al último punto del grupo de las mandarinas. Les muestro, si quieren, le comparto Dale. la pregunta. Ok. No entendí esto. Superficie de suelo factible de ser adquirida en manzanas aledañas a las mandarinas con el monto identificado en 4.3, que acá lo tengo, como parte del Fondo de Desarrollo Urbano, en este caso destinado a engrosar el banco de tierras para localizar viviendas de interés social. Claro, en las mandarinas hay viviendas que por ahí no son buenas o que tienen que ser relocalizadas, y esto va a ser cerca de las mandarinas, ¿sí? Pero eso se refería más que nada al predio ese del FAPU, que hay lotes a la venta, Pepo. Claro, pero a ver, hay varios pasos, habría que ver los anteriores, no sé si los anteriores están resueltos. La idea era ver, si nosotros implementáramos... Yo fui haciendo y encontré este... Perdón, Okay. se me tildó. Ahí está. Ok, pero déjame que les cuente un poquito el sentido global. El ejercicio planteaba este objetivo, una hipótesis. Si nosotros planteáramos la implementación del mecanismo de concesión onerosa del derecho de construcción en algún predio, en alguna parcela o en algún conjunto de parcelas cercanas a las mandarinas, ¿cuánto podríamos recaudar por vía de ese instrumento ahí? Para eso teníamos que tener identificar el predio, ver la superficie, ver los valores promedios del suelo en esa zona, y ver, haciendo un ejercicio hipotético de FOT 1 básico y FOT máximo X, si ese FOT máximo se decidiera aprovechar, si el propietario decidiera pagar la concesión onerosa, ¿cuánto debería pagar? Yo les ponía ahí como hipótesis pagando una concesión resultante de pagar por ese suelo creado, entre comillas, el 50% del valor del suelo real, ¿no? Bueno, por eso obtendríamos X cantidad de dinero. ¿Cuánto suelo podríamos comprar en el área más aledaña, más cercana a las mandarinas, con ese monto, teniendo en cuenta que seguramente el suelo en la zona aledaña a las mandarinas es mucho más barato que el que nosotros identificamos en primer término, porque está al lado de un asentamiento, porque está en un área no demasiado transitada, por X motivos, claro, mientras que otro está en una vía de acceso preferencial, como la UNCAL, la Lauría o el acceso. Entonces, la idea era, en los dos ejercicios, ver cómo podemos obtener muchos recursos por la vía de
vender, entre comillas, disculpen que hablo rápido para explicarlo así, vender, entre comillas, suelo creado en áreas de gran valor del suelo para alimentar un fondo de desarrollo urbano que nos permita comprar y urbanizar suelo más barato en áreas relativamente más periféricas, aledañas a barrios populares, para poder ahí empezar a hacer esta operación de sutura, de integración, de urbanizar, de llevar infraestructura, equipamiento o eventualmente vivienda social que permita llenar, esponjar, completar, ¿no?, en esas áreas intermedias entre la ciudad consolidada y el asentamiento, y demostrar de esta manera que el desarrollo urbano es algo que se puede implementar tranquilamente si se recupera la valorización del suelo, digamos, que se paga solo, para decirlo. Bien, entendí. Entonces, si ustedes obtuvieron Ok. un monto que recaudarían por concesión onerosa, lo que tendrían que ver es cuánto suelo más barato en el área de las mandarinas podrían comprar con ese monto. ¿Entiendes? Yo obtuve un monto que me da un montón. No sé si... ¿Cuánto es? Verifiquemos. A ver. Bien, yo lo que hice fue, bueno, detectar, pasa que esto tiene 10.400 metros cuadrados, tiene la parcela que detecté en Avenida Uncal. Y el valor está a 2.500 metros el metro cuadrado, ¿El valor ese de dónde lo sacaste? en ese lugar. ¿Averiguaste ahí en De ese una lugar? planilla, porque nosotros Ajá. con Proyecto Final habíamos hecho un trabajo de recolección de datos de valores de distintos terrenos, y bueno, justo tenía este, que lo habíamos corregido ya y verificado, y lo tomé. Es un terreno de 10.000 metros cuadrados. 10.400 aproximadamente. Ok, yo para hacer números rápidos. Está barato, Pepo, compré. ¿Cuánto está el metro ahí? 2.500 al metro cuadrado. ¿Qué te parece, Guillo? ¿Es razonable? ¿Es mercado eso? Yo averigüé, cuatro, yo estoy en el mismo trabajo y averigüé, en una inmobiliaria me dieron 3.500 el metro cuadrado. Ah, bueno. Bueno, ¿en el mismo acá- terreno? No, es otro terreno, pero en la zona me dieron ese monto. Bueno, Bueno, en esa zona más alejado, pasando la cancha de engranaje sí, hacia el oeste, están hacia Villa pidiendo, Las Lomas. sí, están pidiendo por un lote, ese que está a la venta, creo que tiene 15 por 25, 15 por 30. Bueno, ese están pidiendo 4.500 el metro cuadrado. En una calle común. Sí, está bien que están pidiendo 2.500 cuadrados, pero este va a tener que ceder calle y otras cosas cuando es distinto. A un lote ya para edificar, a esto Lo que es podés una usar manzana todo. que tiene que consolidarla, sí. Bueno, pero seamos cautos, cautos. Partamos de 2.500. Ok, Sí, pero sigamos. si el precio de venta es 2.500, sí, también. 4.500 dijiste en la Villa de Las Lomas. En Villa de las Lomas, sí, un terreno ya consolidado. Edificado. Ujú. Pasa que cuando va a relevar precio del suelo, una cosa es si hace un relevamiento con todos valores de lotes a la venta, y otra es si tomás valores de lotes vendidos, porque es muy común que en la negociación baje ese precio, o sea, siempre van a tener un monto más alto para ponerlo a la venta, y después cuando empieza la negociación siempre va a bajar. Entonces Claro. podés llegar a tener, por un lado, un mapa hecho con lotes a la venta y saber cuánto se está pidiendo por cada lote, que te va a diferir de si hace un relevamiento de lote vendido. Lo que pasa es que el lote vendido va a encontrar muy poco en el mercado. Y no sé tampoco Claro. si te van a decir el precio real de Claro. cuánto lo comprar. ¿Cómo hiciste el cálculo? Bien, yo lo que hice fue, bueno, primero detectar a qué área pertenece, cuál es su FOD, y después suponer un FOS nuevo que supuse el mismo que dio Pepo en el ejercicio, 0,5, y un FOD 1, y un FOD máximo de 2, ¿Mm? o sea, el doble. Yo O sea pregunto ahí que... una cosita, perdón. ¿Cómo Sí. calculamos ese FOD máximo? ¿Le ponemos un número nosotros o hay alguna restricción? Bueno, yo Yo lo planteaba puse. como Yo en esa hipótesis zona lo que inicial partir con un FOD máximo 2, en algún caso
habría que hacer alguna volumetría rápida para ver que si no nos vaya demasiado. Podría ser un FOT un Claro. poco más. Podríamos empezar por 2 a ver cuánto nos da. Con un FOT Ustedes 2 no ahí me me han da la dicho que diferencia, estos 10.000 chicos, metros cuadrados por el 50% son 12.500.000 pesos, ¿no? En esa zona, Pepo, también, si a esa manzana le lleva agua y cloaca que está muy cerca, Sí. automáticamente pasa a ser R2 por código. Entonces ahí ya tenés un FOT 0.60 y un FOT 1.65. Claro, pero yo decía poner todo FOT básico de arranque 1, no más de eso, Claro. Sí. para abaratar el costo del FOT. Sí, a mí me había dado 13 millones porque en realidad son 10.400, así que un poquito más. Está. 13 millones de pesos. Ok. Bueno, ¿y cuánto está Ajá. el metro cuadrado de suelo al lado de las mandarinas? En una calle común, una callecita de ahí. Ese es el dato Bueno, que... eso no lo tengo, pero Bueno, lo tendría que investigar. pero tu pregunta con la que empezaste iba a eso. ¿Cuántos metros cuadrados Claro. de suelo podemos comprar en el área aledaña de las mandarinas con esos 13 millones? Suponete que sea más barato, que salga a la mitad, 1.300 el metro cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? Ya te digo. 1.000 A ver. metros cuadrados. 10.000. 10.000. Ah, son 13 millones. 10.000. Claro. Una O sea, manzana. podés comprar una hectárea. Calculá cuántos lotes de 200 metros cuadrados para vivienda social podés comprar con eso. Ese era el Ok. sentido de la... Claro. está bueno, se identifiquen lotes que pudieran ser comprados con ese monto, ¿no? La idea es ver, Incluso identifiquen las parcelas vacantes que haya para ver cómo podrían quizá englobar algunas, para desarrollar pequeños proyectos de La verdad que, autovivienda. la verdad que hoy municipios, si el terreno ese que es donde está la plaza, donde está esa, que se quería hacer la plaza con el predio ese que era de Felicita Rodríguez, ¿no, Pepo? Sí. Sí, lo vendieron. Bueno, la verdad que si era 2.500 pesos el valor del metro cuadrado, bien la municipalidad la podía haber comprado por Banco de Suelo. Lo vendieron, pero no sé, puedo averiguar cuánto se vendió eso. Creo que lo compró Roldán, me parece. son los terrenos Por que ese- debería comprar el municipio, porque está localizado en zonas donde vos vas a desarrollar, tiene buena accesibilidad, ¿no? ¿Sí? Y claro, si lo compró Roldán, lo compró para un desarrollo. Lo que Y pasa es que el aparte municipio también tenés debería ser desarrollado. tenés un buen potencial de construcción porque da una avenida, por lo cual podés crecer en altura. Claro. Lo interesante de la concesión onerosa es que con un FOT 1 hubiéramos bajado, está bien, para el precio, pero vos te reservás, digamos, ese plusvalor que le vas a adicionar después cuando el desarrollador efectivamente quiere usar eso, bueno, ahí tiene que comprar el derecho y pagar al municipio. El municipio con eso ¿Y puede qué es alimentar más? un fondo. ¿Y qué es más? Hoy el desarrollador va a tener un plusvalor cuando lleve a los servicios y en lugar de ser un R5 baja densidad que tiene todas las limitaciones de altura, de potencial de construcción, de retiro laterales, va a pasar a un R2 donde va a multiplicar el potencial. Sí, además que habría que calcular que las obras de infraestructura que ahí no están, habría que hacerlas, y esas obras de infraestructura adicionalmente van a agregar un plusvalor que debería recuperarse aparte a través de un mecanismo de contribución por mejoras, independientemente de la utilización o no de la concesión onerosa, porque como bien remarcamos siempre, la concesión onerosa es voluntaria, la paga el que decide efectivamente usarla. En cambio, la contribución por mejoras puede ser obligatoria. La En este contribución, caso me parece que el municipio establece que es el propio desarrollador el que tiene que llevar los servicios. Bueno. Sí, en este caso sí. Dice algo así que como en todo aquel distrito R4 o R5 donde el desarrollador hace el completamiento de servicio, puede pedir su reconfiguración a R2. Algo así dice la norma.
Bueno, pero también lo podría hacer el municipio. Es media recuperar extraña, la protección sí, por es media mejor. extraña la norma porque si vos tenés una manzana completa que es R5 y en 2 lotes llevás servicio, porque el servicio está en la esquina, esos 2 lotes pasan a ser R2. Sí, es un peligro. O sea, esa cosa extraña que tiene el Es código. un peligro. Chicos, ¿alguna duda con respecto a los que están trabajando en las otras áreas? Yo tengo una duda. En los del centro, ¿cómo le fue? Yo tengo una duda, trabajo en el distrito del centro. Sí, ¿Lo puedo compartir mi trabajo? dale. Bueno, las dos, Sole y yo vivimos en el mismo edificio, y en Ajá, el centro, y en un principio elegimos las dos la misma manzana. Entonces yo elegí otra que está delimitada entre calle Almafuerte, Hereño, Malvinas Argentinas y San Lorenzo, o sea, para el otro lado, que es en correcto. el borde, pero es el residencial 1, me fijé. ¿Es R1 eso? Claro, porque ya la manzana de enfrente es R2. Ajá. Bueno, saqué el tamaño de la manzana y los metros por manzanas es de 5.476 metros cuadrados. Y en el costo del suelo, ahí es donde me entró la duda, porque este es un terreno que encontré a la venta en Mercado Libre, pero es una publicación reciente, ¿no? Sí. Está ubicado acá, en esa misma, por eso tomé esa manzana, porque justo estaba a la venta ese lote, y lo tomé como referencia, y me dio que aproximadamente sale el metro cuadrado $150. ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí. Que eso serían al dólar solidario 15.307 pesos argentinos. Sí, puede ser. 15.000 pesos el metro, ahí. Ajá, 15.000 pesos el metro. Ok. Y aprovechando al máximo, ajá. Después saqué el FOS y el FOT, aprovechando al máximo, ¿no? ¿Eso sería para segunda- toda la manzana? Sí, para toda la manzana. Y después fui suponiendo los que nos diste, Pepo, el FOS Sí. de 0,5, Sí. que son construibles, 2.738 metros cuadrados. Sí. Con el FOT 1, que es el básico, es posible Sí. construir 5.476 de ocupación Correcto. total. Y con un máximo de 2 tomé, porque no sabía si tomar 2,5. Bueno, con 2 tomé, es posible construir 10.952. Sí. Y el costo de los derechos de la construcción me dio este número 41.907.828 pesos argentinos. ¿Puede ser? Ajá. Puede Y ser. después Ustedes fíjense que estamos usando una hipótesis relativamente conservadora de evaluación de la concesión onerosa, ¿no? Basada en el 50% del costo del suelo en ese mismo lugar. Ajá. Para hacer que al desarrollador le sea conveniente, digamos, ¿no? Porque si no puede comprar otro suelo adyacente pero bueno, el suelo creado, al ser en teoría el 50% del valor del suelo adyacente, debería ser negocio para el desarrollador. Y aún así obtenemos montos interesantes, ¿no? Sí. Y ahí, ustedes dijeron Este que mismo, termino con el anterior, la misma duda, con ese monto, obviamente que es 3 o 4 veces más grande, ¿cuánto suelo podemos comprar en las mandarinas, en el área aledaña? una consulta. Vos, o sea, obtuviste ese valor en R1. ¿No sabés en esa zona en R2 cuál es el valor del metro cuadrado? Porque ahí podría ver, porque tomando un terreno de R2 en esa misma zona, podés ver cuál es la diferencia de valor en metro cuadrado en relación al potencial de construcción. Claro. Y ahí podría analizar, sacar la conclusión de cuánto puede llegar a valer o cuánto puede llegar a cobrar el municipio ese costo adicional de derecho de construcción. Porque ahí hay que hacer una pequeña corrección. Hoy R1, el FOT vos lo tenés más arriba. El FOT hoy ahí es... El FOT es de 1,20. ¿1.20? ¿1.2? Sí, ahí está. Vos lo tenías ahí más. Me parecía que era más, ¿o no? No, es 1.2, 0.75, pero lo que tiene el R1 es que no tenés altura máxima. Bueno, vos tenés 1.2. Con lo cual, el precio del suelo hoy está afectado porque vos tenés un FOT 1.2.
Si yo digo el FOT básico, gratuito, va a ser 1 y no 1.2, es razonable pensar que el precio del suelo va a bajar, que va a bajar, pongamos, un 20%. ¿Me explico? Ajá. Por lo tanto, no deberíamos partir de 15, sino de quizá 12. ¿Se entiende? Ok. Si Sí, yo pongo sí. un FOT básico 1 a un suelo que hoy es de 1.2, la teoría indicaría que el precio de ese suelo debería bajar. Pero Pero entonces, Carolina, esto ¿puedo deberías sacar un escribirlo, número del digamos. 20% o no? Para ¿Cómo? sacar y yo, en base a esos 15.000 pesos argentinos, puedo restarle un 20%, por ejemplo, para sacar un valor Claro, aproximado. hacer regla de 3 simple. Si con 1.2 es 15, con 1 es X. Ok. Si no Y me la equivoco, da otra que 12. podés, Seguro, y la otra que podés hacer es sacar el valor del metro cuadrado en un R2 homogéneo, o sea, del mismo sector. Entonces ve cuál es el potencial de construcción del R1, cuál es el potencial del R2, relacionás los valores del suelo con ese potencial de construcción y ahí podés sacar una conclusión de cuánto más o menos vale el suelo de acuerdo a ese potencial. ¿Cuánto es el FOT de R2, Guille? R2 es 0,60 y 1,65. Pero R2 tiene 9 metros de altura de máximo y R1 Y no tiene R1. altura máxima. No Pero tiene. R2 tiene más FOT que R1. Tiene más FOT, tiene menos ocupación del suelo, pero tiene límite de altura 9 metros. Y el R1 tiene menos FOT, tiene más FOS y no tiene plano límite. ¡Qué ensalada! Sí. ¿Por qué sacaron Y una bueno, norma de este tipo? y después hay que ver el tema de las tangentes. No sé si los dos tienen tangente o no tienen tangente y todo eso. Que Pero como ser, eh, con en uno te favorece más la tangente y en el otro no te favorece más la tangente. Si el lote tiene más de 25 metros, ya empezaba a tener pulmón de manzana. El código nuestro es complicadísimo analizarlo. Pero, ¿por qué lo hicieron tan complicado el código? Y nació complicado desde el minuto cero. No, pero yo no, que nació complicado no me aclaras nada, digamos. ¿Por qué motivo lo hicieron así? Porque, Freddy. claro, Yo hablé con Freddy y le cuestioné el tema de la tangente. Y me dijo, no, dice, hay que ir analizando de acuerdo al tamaño de la manzana. No, le digo, es complicado. En Concepción del Uruguay, le digo, no sirve. No, dice, tenés que moverlo. Le digo, no, es imposible moverlo, le digo, porque lo que estás haciendo es invadiendo los terrenos de los vecinos, le digo, está invadiendo todos los interiores del lote. Le digo, hay que sacarlo. No, dice, pero hay que analizar, moverlo, dice, bajar los números, subirlos. a mí me parece que hay que analizar cuál es el impacto en la morfología, ¿no? Y en la Bueno, el impacto iluminación. se ve fácil en un edificio que hizo Copul en Alberdi, que eso es zona R1, donde casi en el centro del lote tenés una torrecita de, no sé, 7, 8 pisos, no me acuerdo bien. Pero ahí ves cómo rompe la morfología de la ciudad. Y después hay otros lugares interesantes donde se utiliza la tangente, entonces se hace un retiro de frente. Me parece que por ahí en calle Tibiletti debe ser, Pepo, donde hay un complejo de 3, 4 pisos, que también está Sí. retirado de frente, entonces vení con todas casas italianizantes sobre línea municipal, llega a una Sí. esquina y ves un edificio de 3, 4 pisos retirado